Ah, ya, no está activado mi audio. Ok. Les decía yo que vamos a ver hoy unos índices que también son muy comunes. Y como tal, estos índices, a diferencia del que vimos anteriormente que nos está relacionando precios y cantidades, aquí les agregué este datito en particular. Uno, cómo se calcula un índice de precios o cómo se realiza el cálculo de la inflación en particular, ¿no? Justamente por eso es que se usa este índice. Lo que se hace es que se divide el índice que hay de un periodo para compararlo con otro. Tomamos nuestro periodo con el cual vamos a comparar y a partir de ese, menos 1%, y esta como tal va a ser nuestra tasa de inflación, ¿no? Pero bueno, les dejo aquí entonces ese dato para que lo lean. Además les incorporé justamente datos específicos, ¿no? De cómo se levanta esta información y de las ciudades de las cuales levanta pues estos datos de precios y cantidades, ¿no? Que en general se organizan por regiones y de esas regiones pues se levanta cierto número de ciudades para identificar cuáles son esos cambios en el precio. Este índice como tal entonces lo que nos mide es esta relación entre precios y cantidades. Ahora vamos a ver unos coeficientes, en particular el primero también relaciona dos valores y el segundo relaciona tres. Y entonces, una vez que ya más o menos comprendemos cómo funciona, pues nosotros veremos cómo vamos a construir nuestro índice y ese será pues justamente con la información que ustedes recabaron en su encuesta. El primero que vamos a ver entonces es el coeficiente de Gini. Este coeficiente pues nos mide la relación que hay entre la distribución del ingreso. En algunos casos nos dice, bueno, se levanta a partir de los gastos de consumo que realizan los hogares o las familias y la distribución, ¿no? Bueno, perdón, los perfiles o niveles de ingreso más esa distribución. El objetivo como tal es identificar si esa distribución del ingreso entre los países tiende a ser equitativa o al contrario, ¿no? Tiende a alejarse, a ser muy grandes las diferencias entre las personas que ganan menos y las que ganan más. Además, en este coeficiente de Gini se levanta algo que se llama la curva de Lorenz, que justamente estos van a ser los datos que se van a recabar según los deciles de ingreso y gasto. Y esta línea como tal nos muestra una equidad perfecta. Si este comportamiento tuvieran los salarios y los sueldos que se encuentran en cada uno de los deciles, pues nos estaría diciendo que estamos en una sociedad que es muy equitativa. Mientras más se aleja esta curva de los datos de esa línea, de esa curva de Lorenz, pues entonces nos está indicando que es mucho mayor la diferencia en la distribución del ingreso. Y nos dice, como tal, aquí lo que se muestra son los porcentajes acumulados de ingreso recibido contra la cantidad acumulada de sus receptores, ¿no? Es decir, se empieza a partir de la persona o el hogar más pobre, que sería el que está más cerca del cero. Esta curva de Lorenz entonces nos va a comparar cómo se encuentra esta distribución del ingreso y si se tienen o no se tienen pues una gran desigualdad. Es decir, es un índice que nos señala un poco cuál es la distancia que hay entre el que gana menos y el que gana más en una economía. Mientras más grande es esa diferencia, pues quiere decir que hay una peor distribución de la riqueza, por lo cual entonces vamos a encontrar que se van a encontrar grandes niveles de pobreza, ¿no? Entonces, lo que hace es analizar, pues justamente el ingreso que obtienen las personas con la cantidad de población y el valor de cada uno, que serían estos numeritos de cada uno de los individuos de esa economía, ¿no? Si esta distribución fuera efectivamente equitativa, pues entonces la relación que hay entre un salario y otro sería muy parecida.
Decíamos, además, a este índice de Gini se va a agregar esta famosa curva de Lorenz y además entonces ya nos va a servir como justamente es un índice, ¿no?, que nos relaciona, bueno, en este caso no son precios y cantidades, sino salarios y su distribución, o la distancia que hay entre ellos. Nosotros además podemos usar este índice para comparar cuáles son los diferentes niveles de ingreso entre países, ¿no? Obviamente es muy difícil comparar. Hay alguna medida, por ejemplo, el PIB per cápita, pero el PIB per cápita, pues en realidad no nos habla de distribución del ingreso, ¿no? Porque nos dice, bueno, si lo que se obtiene de Producto Interno Bruto se dividiera entre el número de toda la población, pues toda la población ganaría tanto, ¿no? Evidentemente en una economía, pues no todos van a ganar exactamente lo mismo. Entonces, aunque el PIB per cápita sirve para medir los niveles de ingreso de las economías, pues no nos habla justamente de qué tan equitativo o inequitativo es el ingreso en algún país. Y este índice de Gini justamente es lo que busca. Comparar a lo largo del tiempo entre los mismos países cómo va evolucionando esa distribución del ingreso, pero además que al convertirlo en índice, pues sean valores que son perfectamente comparables. Mientras más cercas están las series a la línea de igualdad, ¿no?, pues quiere decir que hay una mejor distribución de la riqueza. Se da concentración en los niveles de ingreso cuando la curva se va acercando pues justamente a la línea de desigualdad, ¿no? Y dos curvas van a estar siempre, podríamos decirlas, una debajo de la otra. Es decir, es difícil que encontremos dos índices de Gini que sean exactamente iguales. Y a partir de esa comparación, pues nosotros podemos observar si efectivamente hay mayor concentración del ingreso o no. Si las dos se cruzan, por ejemplo, que tuviéramos, no sé, un índice que cruza perfectamente una, a lo mejor uno que estuviera un poquito más así, más por debajo, eso implicaría que hay evolución en esa distribución de la riqueza, ¿no? Es decir, hay cambios o hay modificaciones en uno de los países que le ha permitido empezar a mejorar esos niveles de diferencia entre la distribución del ingreso. En el caso específicamente del índice de Gini, pues nos va a medir, ¿no?, esa distancia que hay de la curva a partir justamente de dividir la cantidad de población y la relación que hay con sus ingresos. Si nuestro índice de Gini fuera igual, exactamente igual a 0, quiere decir que hay completa igualdad o completa distribución de la riqueza equitativa. Si nuestro índice de Gini es igual a 1, pues entonces nos va a decir que existe una total desigualdad. El índice de Gini, por lo tanto, nos va a dar el coeficiente de Gini, pero por 100 para convertirlo en un índice base 100. Una de las utilidades como tal de este índice de Gini, pues es que justamente nos permite a partir de los ingresos percibidos o del gasto como tal que realizan en algunas economías, nos permite identificar si esa economía se aleja o se va acercando de esta distribución del ingreso equitativa. Lo ideal es que obviamente las economías vayan avanzando y cada año tuvieran mejores índices de Gini. Sin embargo, este índice de Gini, aunque sí nos va a medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, como tal no nos va a medir el nivel de bienestar de esa sociedad, es decir, no nos va a decir si efectivamente una sociedad equitativa le da mayor bienestar a esa población, ¿no? Se parte justamente de la teoría de que sí, que obviamente cuando hay menores diferencias en los niveles de ingreso, pues hay mejores niveles de bienestar, pero en sí mismo el índice de Gini no nos da este concepto, ¿no? No podemos interpretarlo así. Tampoco podemos determinar si hay una concentración específica del ingreso por profesiones o cuáles son las causas, ¿no? Tampoco nos va a indicar
Y esa diferencia que hay en la distribución del ingreso de los diferentes grupos ofrece mejores condiciones de vida en un país que otro, ¿no? Pero bueno, como tal es una medida internacional que nos permite justamente identificar cómo se encuentra esa distribución del ingreso entre los países. Entonces, vamos a usar ese índice de Gini justamente para medir la proporción que hay entre los valores que nosotros tenemos de los ingresos y comparándolo con la curva de Lorenz, pues entonces efectivamente vamos a observar cuál es esa distancia que se encuentra. Bueno, en este caso, el índice de Gini nos va a señalar que nosotros vamos a comparar justamente ese 1, que ese 1 sería esta distribución, esta línea de la curva de Lorenz, ¿no? Porque nos indica que si se aumenta un lado de las X, pues aumenta un lado de las Y, y así, ¿no? 1 de las X, 1 de las Y, 2 de las X, 2 de las Y, 3 de la X, 3 de la Y. Entonces, este 1 sería como tal igual a esa línea recta que es la curva de Lorenz, y entonces lo que se va a hacer es dividir ese índice de Gini entre el número de la población, pero además se va a tomar, decíamos, los diferentes niveles de ingreso que hay en una economía. A eso también se va a dividir entre 2, entre el número de la población o el número de elementos que hay, al cuadrado por Y. Esto justamente es un manejo que se hace para poder obtenerlo como tal una línea, ¿no? Es decir, sería la ecuación que nosotros vamos a estar usando para calcular una curva que es asintótica. Ay, ya me perdí. Y vamos a, bueno, como tal se va a multiplicar por este valor, ¿no? De Y, justamente para identificar cuál es la distancia que hay a esa línea, y de así vamos a hacerlo con cada uno de los elementos. N, decíamos, es el número de la población, el número de elementos, y Y, que lo vamos a encontrar de este lado, en el eje de las Y, van a ser los ingresos corrientes que tienen estos individuos de la población. Y, bueno, aquí no salió, pero Y barra va a ser el ingreso medio de esa población, de tal forma que entonces este coeficiente de Gini pues va a ser como tal la suma ponderada de los ingresos de todos los individuos, ¿no? Como lo que hicimos con precios y cantidades, pero en vez de ponderarlo con la cantidad, pues está ponderando con el ingreso o con la cantidad de ingreso que cada uno de estos individuos recibe. De tal forma entonces que estas ponderaciones se van a organizar desde el más rico al más pobre en cada uno de los individuos. Este es el coeficiente de Gini que tuvimos en los diferentes años de 1984 a 2010. Sería interesante ahora recabar los datos que tenemos hasta 2020 para ver cómo ha evolucionado, ¿no? Y a ver, obsérvenlo ustedes, se los voy a poner grandote y les voy a dejar esto aquí para que lo puedan interpretar y piénsenle, ay, ¿qué estamos observando aquí? Y ahorita me explican, ¿vale? A ver, les doy 2 minutitos para que lo analicen y platíquenme qué ha pasado en el tiempo. Relaciónenlo, por ejemplo, con lo que ha pasado en esos años, ¿no? Yo sé que ustedes han de haber nacido, apenas eran, no es más, acá todavía no habían nacido. Ustedes nacieron por acá, ¿no? Pero sí saben un poquito pues de la historia, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos años en nuestro país? Relaciónenlo un poco con qué pasaba, por ejemplo, en el 2000, qué pasaba en el 2010, 2008, 2009, y platíquenme un poquito cómo interpretaríamos esta gráfica. 2 minutitos para que le piensen.
¿Listo, chicos? ¿Quién quiere intentarlo? ¿Quién dice yo? Yo digo quién. A ver, ¿quién será? A ver, Oscar, inténtele usted, platíqueme. ¿Cómo interpretaríamos estos comportamientos del coeficiente de Gini para México en estos años? Mm, por lo que entiendo que 0 y 1 sería la población, ¿no? Y, 0 y 1 es como tal, entre 0 y 1 están los valores de nuestro coeficiente de Gini, ¿no? Aquí en general no vemos a la población, lo que vemos es el grado de desigualdad que hay entre los niveles de ingreso de la población. ah, ok, para 1984 Ajá, y 1992 ajá, hubo un gran crecimiento de, exactamente, ¿no? y, y se puede decir que en 1992 y 1994 hubo un ligero Ajá, cambio, pero ligerito, pero no es ujú, muy notable. Ya para 1996 hubo un descenso ajá, y en, creo que en 1996 y ujú, 2000 se mantuvo. Parece que se mantuvo en el mismo rango. Mm, ok, Y ya para acabar en 2004 y 2010 tuvo un gran descenso. ajá, ¿no? Sí vemos, ¿no? Como de 94 se va para abajo. Sí, ya se fue directamente para abajo. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica que disminuya como tal el índice? ¿Qué implica con esa equidad del ingreso en nuestro país? ¿Qué pasó, chicos? ¿Quién más quiere intentarle? A ver, Montserrat, a ver, platíqueme. Pues puede ser que tenga que ver con la devaluación Ah, ok, sí, o puede no ser. sé. Pero ¿qué implica? ¿Cómo interpretamos estos coeficientes? Pues como lo dijo mi compañero, que hay un aumento, un deceso ¿Un aumento de y qué? de los valores. Ajá, pero ¿de qué valores? Es decir, ¿qué significan? ¿Cómo interpretamos esos valores? Ahí no sabría decirle específicamente. Ok, a ver quién más le quiere intentar. Carlos. Pues es que estoy igual. De los valores, es que sí veo aquí que hubo una alza, la mayor alza fue en el 94. Ok, pero ¿qué implica esa alza? ¿Es bueno o es malo para nuestro país? Bueno, no sé si esté bien, pero creo que es bueno, ¿no? Porque todos reciben el mismo ingreso. No, al contrario, miren, por eso les dejé aquí que se viera. El índice siempre va a estar entre 0 y 1, ¿no? Pero aquí nos dice, el valor de 0 indicaría que todos los integrantes de la población reciben el mismo nivel de ingreso. Es decir, mientras más se acerca a 0, es más positivo.
¿Por qué? Porque quiere decir que hay mayor equidad. Mientras más se acerca uno, quiere decir que es peor para los países, porque entonces se está distribuyendo de peor manera la riqueza, ¿no? Es decir, quiere decir que hay unos cuantos en esa población que están recibiendo todo el ingreso y los restantes, los niveles de salario, niveles de ingreso que tienen son sumamente bajos. Entonces, sí, por eso cuando me dijo, ¿está relacionado con la devaluación? Sí, sí puede ser, porque en particular en el año de 1994 hubo una crisis muy severa, lo mismo que en el año 2008-2009. Son dos crisis que hemos tenido. Acá veníamos de otra crisis que, bueno, no se ve en 1982, que han sido como las tres recurrentes, 82, 94 y luego 2008-2009. Y si ven justamente cuando hay esos, bueno, este no lo vemos, pero acá es cuando hay estos periodos de crisis, como tal, tiende a incrementarse. Aquí, por ejemplo, iba a la baja, pero aquí se volvió a incrementar poquito, pero sí se volvió a incrementar. En esos periodos de crisis, obviamente tiende a empeorarse este coeficiente de Gini, tiende a ser más inequitativo. Y eso es muy lógico, ¿no? Porque cuando estamos en crisis económicas, lo que sucede es que las personas pierden su empleo. Si pierden su empleo, pues obviamente no reciben ingresos y muchas veces aceptan trabajos que les pagan muy poco salario con tal de tener por lo menos un ingreso si ya llevan mucho tiempo sin percibir un salario, ¿no? Entonces, por eso es que en estos años tiende a haber un incremento. Lo mismo aquí, por ejemplo, ¿no? Habría que investigar qué pasó exactamente en nuestro país, por qué si ya íbamos con una tendencia a disminuir, es decir, a tener mayor equidad, por qué de repente empieza otra vez a despuntar, ¿no? Es decir, mientras más alto sea el valor, mientras más cerca esté de uno, estamos hablando de sociedades más inequitativas. Lo ideal sería que siempre tuviéramos una tendencia a la baja, ¿no? Entonces, yo creo que entonces les voy a agregar eso. Vamos a agregar a la tarea, a esa de su búsqueda del PIB. Vamos a agregar también que hagan una búsqueda del coeficiente de Gini, igual para el mismo periodo, y además del índice de desarrollo humano, que es el otro índice que vamos a ver ahorita, justo para que hagan esta comparación e intenten interpretarlo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en periodos de auge? ¿Cómo se comportan esos niveles de ingreso? ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita vamos a ver también cuando hay periodos de auge económico, qué pasa con el índice de desarrollo humano? Esto con la idea, ¿no? Porque obviamente ustedes como urbanistas, pues tienen que buscar, ¿no? El desarrollar sociedades que tiendan a ser más equitativas. Y esa forma de generar ciudades más equitativas, pues justamente tienen que analizar cuáles son esas diferencias que hay, por ejemplo, entre los niveles de ingreso para evitar que la construcción de la ciudad en sí mismo, el desarrollo, su planificación, pues tienda a incrementar estos niveles de desigualdad, ¿no? Entonces, son datos que a lo mejor, pues obviamente son económicos. Ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo voy a saber qué pasó en esa época, no? Pero sí es importante también conocerlo, porque pues justo a partir de eso, por ejemplo, veníamos acá nosotros de los 1980, ¿no? Donde en realidad había casi nula planificación del territorio. Y a medida que se ha avanzado, pues tiende a tomarse más en cuenta, justamente para hacer ciudades más inclusivas y evitar que inclusive en periodos, ¿no? Donde se encuentra la economía en crisis, pues como tal, la ciudad en sí misma tienda a discriminar a la gente por tener diferentes niveles de ingreso, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces ahora de nuestro siguiente índice. En este caso decíamos, va a relacionar dos cosas, los niveles de ingreso y el grado de desigualdad. Este índice que vamos a ver ahora, que es el índice de desarrollo humano, relaciona como tal tres componentes, pero cada componente se va a medir o a calcular con indicadores en sí mismo, que ya solitos en sí mismos son indicadores, ¿no? El índice de desarrollo humano, pues es un índice que fue creado o generado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD,
Y lo que busca es determinar cuál es ese nivel de desarrollo que tienen los países, también, ¿no? Con la idea de poder hacer un valor que sea comparativo entre todos los países, porque se considera que pues no únicamente los ingresos económicos como tal pueden servir para medir el bienestar de las personas, ¿no? Es decir, no basta el coeficiente de Gini, no basta el PIB para poder determinar cuáles son los niveles de bienestar que hay en una población, ¿no? Entonces, aquí en el índice de desarrollo humano, bueno, nos dice cómo construimos ese desarrollo humano, qué es lo que nos determina que efectivamente haya desarrollo humano en un país o no. Y entonces ellos dicen, bueno, van a estar organizados en función de 3 temas o de 3 categorías. Uno, que es primero como tal el nivel de desarrollo que puede alcanzar a futuro una persona, es decir, y van a usar justo este indicador para interpretarlo, ¿no? Y dice, bueno, pues si se alcanza una esperanza de vida muy larga, ¿no? Un promedio de edad muy largo, eso quiere decir que tuvieron una buena vida porque tuvieron acceso a aquellas cuestiones que les permiten ser longevos, ¿no? Es decir, tienen una buena salud, seguramente tuvieron acceso a un buen nivel de vida que les permitió desarrollar actividades que significan un avance, una evolución para ellos y para la sociedad y que no los puso en peligro, ¿no? Entonces, mientras más alta es esa esperanza de vida al nacer, pues entonces nos va a dar una idea de que hay posibilidades en ese país de alcanzar un buen nivel de desarrollo. Después nos dice, bueno, la educación también, porque la educación les permite a las personas el desarrollarse, desarrollar sus capacidades, permite la movilidad social, permite generar hacia su población bienes o servicios que les permita, pero incluso aspectos culturales, ¿no? Que les permita a la población tener mucho mejores condiciones para vivir. Entonces, para medir la educación, se va a recoger el indicador de nivel de alfabetización, pero también el nivel de estudios que se puede alcanzar en ese país. Si ven aquí nada más nos toma un solo indicador, el de esperanza de vida, pero acá ya nos toma 2. Uno, el nivel de alfabetización y otro, el nivel de estudios que se puede alcanzar. Y nos dice, bueno, pues sí, también vamos a incluir una medida de poder adquisitivo, en particular aquí el PIB per cápita, aunque sabemos que no nos habla de la distribución del ingreso, pero se va a incluir porque pues se considera que si una persona tiene poder adquisitivo, pues puede resolver sus necesidades presentes, ¿no? Estos como tal nos hablan, por ejemplo, de las posibilidades que tienen de mejorar a largo plazo, pero nos va a hablar de la capacidad para resolver las necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, en los países donde hay un Producto Interno Bruto alto, pues también va a servir para medir cuál es el acceso que como tal tienen las personas a obtener recursos económicos que les permita tener un nivel de vida decente, ¿no? Es decir, un ingreso decente. Y ya empiezan a introducir este concepto, ¿no? Del salario decente. Luego entonces, pues justamente este indicador nos va a permitir pues medir cuál es el nivel de desarrollo humano, ¿no? Y los grandes temas son estos, ¿no? Aquí tenemos los indicadores que usa, pero como tal estos son los grandes temas. Y nos dice, si hay una vida larga y saludable, pues como tal, eso nos habla de que se puede alcanzar un buen nivel de desarrollo humano. Si se obtiene un nivel educacional, pues eso permite a largo plazo, pues obtener también, por supuesto, movilidad social, alcanzar buenos niveles de ingreso, permite desarrollar, ¿no? Habilidades que permiten ofrecer productos y servicios, educación, salud, etc., a otros miembros de la sociedad. Y el nivel de vida digno, ¿no? Por eso es que se usa el PIB. Después se cambió, en lugar de usar el PIB per cápita, se cambió a usar el ingreso nacional bruto per cápita. Pero bueno, se considera obviamente que pues si se tiene un buen ingreso, pues entonces obviamente se va a tener un nivel de vida digno. Para cada uno de estos componentes, primero se obtiene un índice,
porque decíamos aquí es una sola, aquí son dos y aquí es una también, un solo indicador. Se obtiene entonces un índice de cada uno de esos valores, de tal forma que se compara el valor efectivo, es decir, ese valor que se recaba menos el valor mínimo. Se establecen lo que se llama valores mínimos, ¿no? Por considerar, obviamente, por ejemplo, que si hay niveles de PIB per cápita, si hay niveles de esperanza de vida y de educación aceptables o no aceptables, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, en el caso del de educación, pues el valor mínimo será, por ejemplo, que tengan acceso a nivel medio superior, ¿no? En el caso de esperanza de vida, bueno, pues será alrededor de los 70 años, ¿no? Que en general todas las naciones ya lo alcanzan. En el caso de, ya dijimos que, esperanza de vida, nivel de alfabetización, bueno, el PIB per cápita, ¿no? También considerando un nivel de desarrollo medio. En particular, el PIB o el ingreso nacional bruto, pues se va a calcular a partir de valores logarítmicos, ¿no? Pero también comparándole justamente con un ingreso mínimo que se considera. Y una vez que ya se tiene este índice de cada uno de los componentes que estamos midiendo, pues entonces se va a hacer un promedio simple de estos tres indicadores, ¿no? Que va a ser nuestro índice calculado con esta fórmula de esperanza de vida, del índice de nivel educativo y el índice de, bueno, ingreso nacional bruto, ya vimos, ¿no? Porque al principio era con el PIB y ya luego se usó el índice, el ingreso nacional bruto. Entonces, se calculan los tres, se multiplican los tres y luego se van a dividir los tres entre, pues, el número de indicadores que tenemos, que son 3. También este indicador, ¿no? Además, al ser construido como un índice, nos va a dar valores entre 0 y 1. Siendo 0 nos dice la calificación más baja y 1 la calificación más alta. Y una vez que se tiene esto, pues se van a establecer categorías. Por ejemplo, bueno, ahora ya hay 4. No sé por qué no lo tengo aquí actualizado, pero bueno, ya hay 4. Se va a considerar que, por ejemplo, los países que tienen entre 0 y 1, perdón, entre 0 y 0.5, se les va a catalogar como países con bajo desarrollo humano. Si tienen entre 0.5 y 0.8, esos países se van a considerar países con desarrollo humano medio. Y si tienen, y bueno, aquí hay se divide incluso, ¿no? Aquí ya ahora actualmente es entre 0.50 y 0.7, bueno, 0.69. Están después los de alto desarrollo humano, que van a estar entre 0.70 y 0.80, y eso se les va a considerar países con alto desarrollo humano, y los que tienen más de 0.80 se les va a considerar ahora como países con muy alto desarrollo humano. Entonces, si ven aquí, la interpretación del indicador va a ser diferente, porque aquí nos está diciendo que mientras más cerca esté de 0, pues tiene un peor nivel de desarrollo humano o un bajo desarrollo humano. Y mientras más se acerca a 1, pues entonces va a tener un más alto desarrollo humano. Esta parte de cómo interpretamos los indicadores es muy importante, si ustedes ven, porque no es lo mismo entonces cómo vamos a interpretar estos valores que nos va a arrojar el índice de desarrollo humano que los valores que nos va a arrojar el coeficiente de Gini, aunque ambos indicadores se encuentren entre 0 y 1, ¿no? Y una vez que ustedes tengan su PIB, si lo encuentran con base 100, bueno, lo convierten igual a base 1, solamente dividiendo entre 100, ahorita lo vemos, para entonces tener también valores entre 0, bueno, de 1 en adelante o entre 0 en adelante, y que efectivamente podamos comparar los tres indicadores. Luego entonces, aquí tenemos un ejemplo también de esos años, en este caso, bueno, es del 85 al 2010,
de los valores que tiene México como niveles de desarrollo humano, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Desde 1980 teníamos nosotros un valor de 0.595 y nos encontrábamos en el lugar número 53. Pero vean, ¿no? Cómo está interesante esto. Ya en 2013 tenemos un nivel de desarrollo humano, un índice de desarrollo humano de 0.756, pero pues ahora nos encontramos en el ranking 71. ¿Cómo vamos a interpretar estos resultados, chicos? ¿Qué ha pasado con México, con su nivel de desarrollo humano? A ver, ahora, ¿quién nos platicará? A ver, Miranda, platícanos, ¿cómo vamos a interpretar esos valores? Si no puede activar su micrófono, lo puede escribir por el chat, ¿vale? ¿Sí está por ahí o no está por ahí, Miranda? Ya se nos fue o se quedó dormida. Es lo malo de estudiar con frío, que se queda uno calientito y se duerme. Bueno, a ver, Pamela. ¿Sí está por ahí, Pamela? No, no anda nadie por ahí. ¿Yo puedo decir algo, profa? Ok, va que va. Veo que para 1980 Ajá. tuvo un ranking del 53 y tuvo un aumento en 2013, me parece que del 18, el 18 de ranking. 18 lugares, ¿no? Hubo Porque una el ranking como elevación tal muy son los grande. lugares. Estuvo creciendo mucho ya para los siguientes años. Tuvo un índice de desarrollo pues comprometedor porque cada 5 años, me parece, estuvo teniendo su crecimiento respectivo. Ajá, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, podemos estar observando que tiene una tendencia creciente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, chicos? A ver, Xicotenca, platíquenos. Bueno, si entendí bien, se lee al revés que el coeficiente de Gini, entonces quiere decir que está mejorando, o que mejoró del 80 a 2013, ya que se acerca hacia el 1. Exactamente, ¿no? Hay una mejora. Es decir, ¿qué podríamos decir que mejoró o qué es lo que hace que haya mejor nivel de desarrollo humano en nuestro país? Ahí, ¿dónde está? Aquí estoy. Pues justamente lo que podemos interpretar que mejoró, pues son estos indicadores, ¿no? Que se usan para medirlo. Es decir, seguramente en ese periodo se incrementó la esperanza de vida de nuestro país, pero además también seguramente disminuyó la tasa de analfabetismo, es decir, se incrementó esta tasa de alfabetización. Hay más adultos que ya han tenido acceso por lo menos a primaria, secundaria, ¿no? Y también quiere decir que ha crecido
esa tasa de matriculación, es decir, de personas que están inscritas desde la primaria hasta la educación superior. Además, también nos querría decir que el nivel de ingreso per cápita, pues muy probablemente ha mejorado. Y en realidad en nuestro país esto no ha sucedido tanto, ¿no? Lo que jala el índice de desarrollo humano no necesariamente es esto. Más bien son las acciones y políticas que se han llevado a cabo para mejorar estos dos indicadores. Sí, efectivamente, las personas ya tienen un mejor nivel de vida, ¿no? Porque pues se ha generalizado, por ejemplo, la aplicación de vacunas en niños, empezó a crecer el servicio de salud, ¿no? Para poder cubrir a todas las personas con diferentes modalidades, pero bueno, ha sido como una tarea importante de los gobiernos el acceso a la salud. El acceso a la salud pues mejora la esperanza de vida, ¿no? También otra de las cuestiones importantes pues ha sido justamente brindar educación, ¿no? Entonces ha habido un crecimiento de escuelas primarias, secundarias, universidades, justamente para permitir que una mayor proporción de la población pues tenga acceso a ellas, ¿no? Entonces, no es como tal el indicador, eso nos implica que hay mejora en estos. Si nosotros lo comparamos con los demás países, aquí es lo interesante, ¿no? Sería lo interesante, y por eso les comentaba yo que incluso ahora ya hay 4, ya no son solamente 3 categorías, ya son 4, porque en general todos los países incrementaron su índice de desarrollo humano, basado justamente en estos indicadores, en estas categorías, que son educación, salud y nivel de ingreso. Todos han mejorado en general, igual también con algunas excepciones el nivel de ingreso, pero en general todas han mejorado. Entonces, aquí, por ejemplo, aunque esto se ve muy positivo, ¿no? Que de 1980 a 2013 ha mejorado mucho el índice de desarrollo humano, pues habría que compararlo con otros países para ver cómo se ha mejorado también ese índice de desarrollo humano con nosotros y para ver si este crecimiento del índice de desarrollo humano es bueno o suficiente para México o al contrario, ¿no? Que justo viendo el ranking, pues diríamos, pues en realidad el índice de desarrollo humano no ha mejorado completamente, ¿no? Y justo lo vemos en el ranking, es un comportamiento diferente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en 1980 nosotros estábamos en el lugar 53 y que a pesar que ha mejorado ese índice de desarrollo humano, pues al contrario, nos hemos ido más hacia abajo en el ranking. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay países que han mejorado todavía una tasa más acelerada su nivel de desarrollo humano. Entonces, aquí justo por eso, y por eso se generan estos indicadores, para poder hacerlo comparativo. ¿Cuál es el objetivo de compararlo? Pues ver si efectivamente los movimientos que tienen esos indicadores de forma independiente dentro de los países, pues en realidad es suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, si este valor, que además sí lo hacían, ¿no? Los presidentes nos lo presentan, ay, oigan, no, pues vamos muy bien, ¿no? Efectivamente, sus políticas económicas han funcionado a la perfección, porque pues está creciendo nuestro índice de desarrollo humano, tenemos mayor bienestar, estamos mejor. Pero si nosotros lo comparamos además con esto del ranking, no, pues hay países que todavía han trabajado mucho más, ¿no? Han mejorado mucho más ese nivel de bienestar de las personas. Si además lo comparamos, por ejemplo, con el coeficiente de Gini, pues ya podemos aquí observar que sí, efectivamente el coeficiente de Gini ha disminuido, eso es positivo porque quiere decir que ha mejorado la distribución del ingreso, pero no todos los años, ¿no? Y en particular tenemos años muy altos. Lo que esperaríamos también es que año con año disminuya este coeficiente de Gini. Aquí, por ejemplo, sería interesante ver estos últimos 10 años, si efectivamente sigue una tendencia a la baja, es decir, está mejorando esa distribución del ingreso en nuestro país, o al contrario, ¿no? Con las políticas que se aplicaron en estos periodos, tendió otra vez a incrementarse, es decir, a empeorar ese coeficiente de Gini, es decir, a incrementarse los niveles de desigualdad en nuestro país, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los indicadores, ¿no? Y hay diferentes índices que se crean o que se usan, porque la diferencia con un valor normal es que, si ven, nosotros al hacer comparaciones entre dos grandes conceptos o dos valores o dos variables o más, nosotros entonces vamos obteniendo más información.
Aquí decíamos es igual 2, solamente que en lugar de ser precios y cantidades como en los índices que vimos ayer, este indicador ya nos relaciona niveles de ingreso y distribución que hay en la población, ¿no? Este indicador del índice de desarrollo humano, pues además nos va a relacionar 3 variables, que son salud, educación y nivel de ingreso. Entonces, si ven ustedes, nos da mucho más información el construir un índice a partir de 3 variables que solamente tener de forma aislada el nivel de esperanza de vida, el nivel de ingresos y el acceso a la educación. Entonces, esa es como la belleza de la generación de índices, ¿no? Y pues nosotros como justo partimos, ¿no? Del problema prototípico que nos dice, pues es que no hay indicadores en materia de movilidad, pues con la información que ustedes recabaron, vamos a combinar diferentes variables de tal forma que nos permita obtener más información con ese indicador de la que tendríamos con cada una de las variables que recabamos de forma aislada. ¿Queda claro lo que vamos a hacer, chicos? ¿Sí queda claro cuál es la utilidad de estos indicadores? Sí. Sí, maestra. Perfecto, ok. Entonces, lo dejamos hasta aquí porque estoy viendo que hoy tenemos clase hasta las 9 nada más, ¿no? Entonces, ya está completa la guía. Revísenla, por favor, por lo menos hasta el tema que vimos hoy, para que les quede muy claro esto, ¿no? Cómo lo vamos a interpretar. Porque además eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Cómo vamos a interpretar, sobre todo cuando se generan índices que por lo regular vamos a tenerlos con base 1 o con base 100, pues hay que tener muy claro cómo vamos a interpretar esos valores, ¿no? Porque aquí tenemos 2 casos opuestos. En uno, el 0 significa estar mejor y el 1 significa estar peor, y en el otro, el 0 significa estar peor y el 1 significa estar mejor, ¿no? Entonces, por eso es importante entender cómo se construye el índice, pero sobre todo esos resultados que nos arroja, cómo los vamos a interpretar. ¿Va que va? Entonces, nos vemos, chicos, la próxima clase. Repasen, por favor, el apunte. Les voy a subir entonces otra vez el archivo de las tablas y el de la tarea para que elaboren esas 2 tareitas del índice con el PIB y del índice de precios y cantidades. Igual, ¿no? Lo entregan hasta la siguiente semana, hasta el próximo viernes. ¿Va que va? Para que lo puedan ir desarrollando en la semana. Y si tienen dudas, pues lo vemos en la clase. ¿Listo? Listo, maestra. Listo. Vale, entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, maestra. Chao.